Hoy vamos a conversar con un world leading. Me refiero a la mentalidad de liderar el mundo con nuevas ideas. Es ir más allá de ser clase mundial. Es alguien que tiene el coraje de abrir el camino e innovar, que te trae el futuro al presente. Su formación es muy amplia y continua, pero para darte un pantallazo general, te cuento que es profesor de educación física, magíster en innovación y desarrollo del emprendedor, diseñador de juegos, speaker internacional, autor de libros que realmente son un bombazo y te cambian la manera de ver la vida, consultor de un equipo de la Premier League, el creador del método del entrenamiento visceral, y así puedo seguir, pero él ya nos contará. Es para mí un honor conversar hoy con Germán Cataños. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, agradecerte la invitación de conversar un ratito con vos y con tu gente. Un lujo. Yo siempre le pregunto, porque me dedico al entrenamiento mental y alfabetización emocional, si, ¿qué música suena en el alma de Germán hoy? ¿Cómo está Germán si hubiese una música ahí? Mirá, suena la misma música que sonaba en mi adolescencia. Quizá por eso puede sonar por un lado a vintage, pero por otro lado también puede sonar a que sigo manteniendo siempre un espíritu juvenil, un espíritu adolescente que creo que tengo de ambas cosas. Mi música favorita es, y probablemente lo será siempre, el ska. Yo no sé si conoces ese ritmo musical, representado en bandas inglesas por Madness Select Specials y representado en bandas argentinas por, en su momento, los fabulosos Cadillacs, Intocables, etcétera. Mira, eso de, Esa es mi música. eso de la juventud, un poco en algún momento del libro Guardiola Ladrón de Ideas lo hablas, la conexión con el niño y la foto en la mesa de luz, que en todos los equipos que voy lo promuevo eso, que te lo robé como Guardiola. Está muy bien, esa es la idea, que nos podamos nutrir todos de todos. Bueno, te mencioné, la verdad que se ve, yo soy fan tuyo, y una pregunta que me hago, bueno, ¿y Gracias. cómo llegas hasta ahí? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te empezás a formar? ¿En qué momento te das cuenta que la creatividad es lo tuyo, de entrenar equipos? Porque primero arrancás con un equipo de handball, ¿o no? Sí, bueno, hay muchos ingredientes, o sea, yo entiendo que cada historia humana es muy difícil de replicar, ¿no? Y van ocurriendo cosas en la vida y vas enlazando sucesos y vas tomando decisiones dejando algunas cosas e ingresando a otras. Por ejemplo, todo lo que es entrenamiento visceral, que uno lo ve ahora y son 2 tomos y hay mucha fundamentación de neurociencia. El entrenamiento visceral es algo que nació en la cancha de handball con mis jugadores ante necesidades acuciantes que teníamos de progresar. Y todo lo que se hizo primero con el entrenamiento visceral fue puramente intuitivo y puramente por necesidad. Te estoy hablando de hace unos 20 y pico de años. Después, bueno, el método fue cobrando mayor forma, mayor solidez, mayor aportación teórica, pero los orígenes fueron básicamente por una necesidad de levantar el nivel de los equipos que dirigía, ¿no? Yo descubrí el tema de la creatividad allá por fines de los 2000, principios de los 2000, donde entendía que lo importante iba a ser lograr diferenciarse y lograr diferenciar a quienes trabajan con uno. ¿Por qué? Porque veía e intuía, y bueno, y los años por ahí lo validaron, que en toda la masa de gente que estamos trabajando en las distintas disciplinas, hay mucha gente que trabaja muy bien, mucha gente muy cualificada, pero que a veces eh, pasan de largo. Entonces era necesario un condimento adicional al conocimiento. Y ese condimento adicional era aplicar el conocimiento de forma correcta, pero también aplicarlo de forma creativa e innovadora para también generar, eh, cuando alguien hace algo creativo, moviliza más en la otra persona.
que cuando lo que haces está bien, pero es rutinario. Entonces, el estar permanentemente haciendo aportaciones originales, creativas, innovadoras, iba a refrescar a mis clientes, iba a refrescar mi profesión y por ende me iba a refrescar a mí como ser humano. Se termina siendo como una pasión. ¿Qué Sí, ejemplo darías de eso, de una eso es. creatividad? Perdón que te interrumpí. Sí, pasa a formar parte de tu ADN. Un poco que también me vuelco a ese mundo porque también sentía que lo tenía dentro mío, ¿no? No es que de un día para el otro se toma la decisión. Yo dirigía cuando era muy jovencito una colonia de vacaciones y en nuestra colonia de vacaciones teníamos una reunión semanal de generación de ideas que básicamente es lo que en la empresa se conoce como un brainstorming. Y lo hacíamos de forma intuitiva, inclusive teníamos nuestros propios constreñimientos. ¿Por qué? Porque la idea con los profesores era que nosotros no podíamos copiar juegos de los libros, deberían ser todos creados por nosotros mismos. Entonces, todas esas cositas que fueron pasando fueron un poco azuzando, empujando ese espíritu donde la creatividad y la innovación podían ser un valor más en mi vida personal y profesional. ¿En qué momento te agarra la creatividad? ¿En la ducha? ¿En qué momento? Eh, la realidad es que a esta altura en todo momento, en todo momento. Me cuesta aceptar algo tal cual es. O sea, cualquier cosa que veamos, cualquier cosa que discutamos, siempre estoy viendo cuál puede ser el lado B o el lado Z o el lado 20 de eso que estamos viendo, ¿no? Entonces, básicamente también eso me ha vuelto como un inconformista, ¿viste? Por suerte, un inconformista positivo porque todo lo que veo es para lo que veo intentar que sea mejor. No, la mirada es mirada de vaso vacío dentro de vaso lleno. Siempre digo eso, ¿no? No es una mirada de vaso vacío, falta esto o podemos hacer esto. Sí, sí, pero dentro de vaso lleno. ¿Qué sería, Germán, un ejemplo práctico como para que el que escucha diga, y yo también entenderlo mejor, donde vos buscás ese lado B? Es difícil de poder sintetizarlo. Eh, yo estoy actualmente trabajando con un equipo profesional como asesor, y comencé trabajando con ellos solamente en el campo de lo que es neuroentrenamiento, ¿no es cierto? Viajé a trabajar con ellos solamente para ayudar en la implementación de entrenamientos viscerales. Pero a medida que nos fuimos conociendo y que la relación fue fluyendo, también hago aportaciones en temas de eh, metodología, en temas de liderazgo, en temas de motivación, en temas de táctica, en fin, está abierto a todo, ¿no? Está abierto a todo y por supuesto que uno en su trabajo depende también de la amplitud mental de la persona que a uno lo contrata, ¿no? Lo ideal en el caso mío es encontrar entrenadores que tengan ese espíritu inquieto de buscar mejoras en todos lados. Y si buscamos posibilidades de mejoras en todos lados, las vamos a encontrar en todos lados. No hay ninguna duda de que se puede. Fascinante, es muy fascinante. Es fascinante, es divertido, y cuando te cruzas con gente con las características que te estoy describiendo, claro, se genera un torbellino de estar buscando siempre nuevas ideas para, básicamente el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Optimizar el rendimiento para poder ganar el fin de semana. Básicamente es eso en el deporte. En la empresa, cuando hago asesoría en empresa, los objetivos son distintos, pero en el fondo son iguales. Vos necesitas que ese producto
se imponga mejor en el mercado, vos necesitas que esas acciones de marketing lleguen con más fuerza a los consumidores. En el fondo es lo mismo, necesitas meter la pelotita dentro del arco y si es posible meterla más veces que el equipo rival. Sacado ese inconformismo por la mejora continua y agregarle a todo algo me vuelve loco. ¿Qué es el entrenamiento visceral? Porque por ahí alguno todavía no leyó el libro, que se lo recontra recomiendo. Guardiola, ladrón de ideas. Igual hay muchos más. Parking de Baz, el de Menotti y Bilardo. Hay de todo. Están muy, muy buenos. Pero ¿qué es el entrenamiento visceral? Básicamente el entrenamiento visceral es esa metodología que te conté que tuve que inventar por necesidad. Siempre cuento la misma historia, pero la historia fue así y estoy obligado a repetirla. Mis equipos de handball competían en una liga de inferior calidad a las mejores ligas que hay en el país. Entonces yo notaba que si bien en nuestra liga solíamos imponernos, al momento de ir a competir en los torneos nacionales con otras ligas, con las más fuertes, la diferencia era notable. Claro, ¿qué ocurría? Eh, esas ligas, esos equipos de esas ligas tenían más partidos y mejores partidos que las que teníamos nosotros. Entonces dije, no, tengo que hacer algo para equilibrar esto. Entonces, lo que me propuse es diseñar una metodología de entrenamiento en la cual yo en mi ciudad pudiera estar entrenando al nivel y al ritmo competitivo, a la velocidad de toma de decisiones que tenían esos equipos en sus respectivas ligas. Entonces, básicamente, el entrenamiento visceral es un entrenamiento aumentado, ¿no? La cantidad de toma de decisiones, la velocidad de toma de decisiones, la dificultad de los contextos, intenta ser más complicada que la misma competencia. Entonces, eso genera adaptaciones de tipo cognitivo de forma lúdica, de forma simple, de forma inconsciente, pero tu nivel va para arriba inevitablemente. Si jugás un juego más difícil que el fútbol, cuando jugás al fútbol es más fácil. Algo así dice en el libro. Exactamente, de eso se trata. Entonces, claro, mis entrenamientos de handball, pobres mis jugadores, pero pobres en el momento del entrenamiento, porque después cuando iban a competir, el salto cualitativo que disfrutaban era muy grande. Entonces, lo que por ahí era muy difícil de resolver en el entrenamiento, después en el juego se simplificaba mucho. Eso No requiere sé, bastante apertura, digamos, porque hay errores entonces en el entrenamiento. Y a veces el entrenador le cuesta. muchísimos, muchísimos, muchísimos errores. Lo que pasa que es necesario cambiar la óptica sobre la cual se mira el error. ¿Por qué es necesario cambiar la óptica? Porque ese error está provocando en el cerebro del deportista búsqueda de alternativas de cómo solucionar. O sea, lo estás obligando a adaptarse. Y cuando alguien obliga a otro a adaptarse, lo está naturalmente llevando a un nuevo nivel. Por eso no me gusta el tema en el libro habrás leído algo de eso, no me gusta el tema de entrenar soluciones. No me gusta del todo. No digo que no hay que hacerlo. Lo que digo es que no es lo único que debe hacerse. Debemos entrenar en soluciones, pero también debemos entrenar en problemas. Y si es posible, en problemas muy grandes, en problemas muy difíciles. Porque también otra cosa que con los años he aprendido es que nosotros hemos subestimado nuestra capacidad de adaptación. La comodidad del mundo moderno ha subestimado nuestra capacidad de adaptación. Desde el punto de vista físico, lo he explorado conmigo mismo, y desde el punto de vista cognitivo. Entonces, lo que necesitamos, si queremos progresar, son retos. Y básicamente a eso apunta la metodología del entrenamiento visceral, que ya la hemos aplicado con algunos equipos de fútbol, y los futbolistas
excepto alguna sensación de estrés en los primeros momentos, después se adaptan perfectamente. Entran en el flow y son competitivos, entonces quieren vencer eso, ¿no? Es que estás obligado un poco a fluir cuando entrenás visceralmente. Hay tanto que resolver en la tarea que se propone que no hay tiempo para racionalizar nada. Entonces, si uno quiere resolver esa tarea desde el punto de vista racional, decir, bueno, ahora me conviene esto, no, pero tendría que hacer aquello, el ejercicio te pasa por arriba, te pasa por arriba. Entonces, no te queda otra que ir a jugar con la tarea y recoger los aprendizajes implícitos de la tarea. Lo que no implica que uno después de la tarea no pueda dialogar con el jugador, visualizar la tarea en el video, conversar la tarea, pasar a lo explícito, pasar a lo racional. Pero en la tarea, si es posible, lo máximo de procesamientos cerebrales inconscientes y que haya un avasallamiento en cuanto a la percepción, a la toma de decisiones, a la cognición, etc. Me huele a la cabeza. Estamos hablando un poco de aprendizaje implícito entonces y el rol del Totalmente, inconsciente, que está infravalorado. totalmente. Totalmente. Vos en una situación, bueno, en el libro cuento muchas y tengo muchos videos que utilizo en las capacitaciones, en las cuales las grandes resoluciones donde el tiempo te apremia y la situación te apremia se resuelven de forma inconsciente. Vos cruzando una calle y de golpe te aparece un auto que no lo viste y tu cuerpo, sin que vos te enteres, va a pegar un salto para esquivarlo. Y después te enteraste que pegaste el salto. Generalmente en el mundo del deporte se entrena siguiendo una secuencialidad objetiva, racional, pero no siempre real. La realidad es que muchas veces tomamos decisiones, y obviamente cuando jugamos también, que después de haber tomado la decisión y de haber ejecutado, nos dimos cuenta de lo que hicimos. Entonces, un poco es el entrenamiento visceral, un poco no, mucho es tomas de decisiones en situaciones apremiantes. No hay tiempo, hay mucho estímulo y hay que resolver. Y si querés resolver pensando, vas a resolver mal. Deja que tus procesamientos cerebrales inconscientes resuelvan, que muchas veces van a resolver bien. Yo he visto en tareas con jugadores de fútbol en los cuales con una pierna están pasando y con la otra están controlando a la misma vez. Y vos decís, eso no se puede hacer. Sí se puede hacer. Yo lo vi. No solamente lo vi, sino que hay videos grabados de jugadores haciendo eso. Y ellos nunca se enteraron que controlaron la segunda pelota. O sea, mientras estaban en su foco pasando un balón, simultáneamente tuvieron la capacidad de controlar otro. Claro, eso es flow total. Y en el contrario, Germán y también es espectacular, y lo hablábamos el otro día con un entrenador del club, que nuestro 10 cuando tiene tiempo de pensar, ahí es el problema. Y lo mismo vos decís, en el área no se piensa, se ejecuta en un momento. Sí, hace muy poquito tiempo viví una anécdota con un jugador de elite, muy elite, en el cual conversamos este tema. El tema de por qué en el área le ocurrían determinadas situaciones. Y, y nada, dejó de pensar en el área, dejó de pensar en el área y todo le fluyó muchísimo mejor. Y bueno, y también tuvo la gentileza de agradecerme esa sugerencia, ese consejo. ¿Y, y cómo hace para Pensar, pensar en el pensar, área? pensar está muy bueno para los filósofos, pensar está muy bueno para los grandes intelectuales que pueden estar sentados cómodamente en un sofá como estoy ahora yo, pero ese tipo de pensamiento no es nada bueno para el vértigo que ocurre dentro de una cancha de fútbol. En todo caso es un pensamiento bueno cuando hay una infracción, en todo caso es un pensamiento bueno cuando vas al entretiempo,
pero en la vorágine imagínate una vorágine de una transición defensiva y salimos en transición ofensiva. No, es imposible pensar. Entonces, hay mucho para avanzar todavía en este campo del tema de la toma de decisiones en los futbolistas. ¿Cuál es el gran desafío? ¿Vos ves que los entrenadores estamos abiertos a este cambio? ¿O en algún momento decís en los libros como que el consciente está infravalorado? ¿Y No, cómo ves el consciente está sobrevalorado. sobrevalorado, perdón? Como que el consciente, la fascinación por el neocórtex. La fascinación del neocorte, exactamente. Eh, la realidad es que es necesario, como hablábamos hace un ratito, ¿no? Tener entrenadores abiertos de cabeza para implementarlo. En una tradición muy fuerte de entrenamientos analíticos, donde la secuencialidad es muy rígida, el balón va para acá y luego te vas a desplazar para allá, eh, en esos contextos donde los entrenadores buscan entregarle tanta certidumbre al futbolista, es necesario abrir un poquito más la cabeza. Lo que ocurre es que en realidad cuando uno entrega tantas certidumbres en el entrenamiento, después es la propia competencia la que se encarga de desmantelar esas secuencias, esas ruedas de pase, por ejemplo, idílicas que construimos. Puede que ocurra en el juego, no digo que no, pero es muy probable que no ocurra. Entonces, la idea es que uno pueda ir tomando decisiones veloces, rápidas, adaptativas, y ir ganando en esa velocidad de toma de decisiones al rival, un poco lo que hablábamos recién, fluyendo con el juego, sin necesidad de estructurarlo en todo sentido. Ya bastante estructurado está el juego como para seguir agregándole más estructura, ¿no? Si uno se pone a pensar los grandes futbolistas de la historia, yo estoy convencido que son los que menos pensaban y los que más se permitían fluir. Uno nunca, esto es simple, imaginemos a Messi, donde hace 10 movimientos diferentes en una secuencia de juego, frenando, enganchando, acelerando, volviendo a frenar, regateando y rematando al arco. ¿Cómo hace para pensar todo eso? No se puede pensar. Para hacer eso no se puede pensar. Entonces, si las mejores habilidades de un futbolista o de un deportista se expresan de mayor forma, de modo inconsciente, es lógico y es muy razonable que nosotros entrenemos para que ese aporte inconsciente esté lo más fresco, lo más rápido posible. Tiene mucha lógica. Por supuesto que es más incómodo. Claro que es más incómodo. El jugador tiene que convivir más con la frustración, el jugador tiene que convivir con mayor carga cognitiva, perceptiva. Sí, sí, pero bueno, hay que meterse en el barro. Hay que meterse en el barro para atravesar ese pantano que después, del otro lado del pantano, te espera un lugar muchísimo mejor como deportista. Es incómodo para el jugador porque aparece el error y es el incómodo a veces para el entrenador que tiene que cambiar el paradigma de que el entrenamiento hay miles de errores y que soltás el control o no. Exactamente. En realidad soltás el control y a la vez tenés todo el control. Cuando me refiero a soltás el control es que vos estás aceptando el error como parte de la tarea. Pero es un error que te va a llevar, primero te va a llevar a un estadio mejor y además tenés todo controlado porque el entrenamiento visceral, cada tarea visceral, está diseñada especialmente para entrenar lo que el entrenador quiere. Claro. Entonces, estás sin control, pero a la vez estás con mucho control, porque está ocurriendo mucho lo que vos querés que ocurra. Y está ocurriendo en situaciones difíciles, con lo cual vos vas a estar preparando mucho mejor a ese deportista
para cuando efectivamente ocurra en la competencia. Y aparte, como entrenador, es fascinante estar diseñando cosas de algo así, ¿o no? ¿Te gusta? Me apasiona, me apasiona porque todas las tareas que también hacía como entrenador eran todas tareas, no iba tampoco a los libros de handball, no iba a los libros. Y de hecho, una de mis tareas como asesor es estar en el entrenamiento con mi cuaderno, tomando notas y viendo cómo puedo hacer más difícil esa tarea, viendo cómo puedo hacer que cognitivamente le exija más a ese jugador de fútbol esa tarea. Eso es parte de mi trabajo también. Entonces termina el entrenamiento y yo presento sugerencias. Esto podríamos hacer así, esto podríamos agregarle algo acá. De esta forma el jugador estaría más exigido. ¿Qué sería un ejemplo concreto? Te estoy haciendo la de Fantino. Pará. Explícame como si tuviese 5 años. ¿Qué sería hacer más difícil una tarea? Y por ejemplo, en un rondo común, simple, los que todos tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, que el jugador no solamente esté con atención a lo que está ocurriendo en el rondo, que normalmente estamos todos mirando hacia adentro, sino que también pueda estar trabajando en escaneos hacia atrás, hacia afuera, con alguna tarea secundaria de lo que yo llamo lo que sería la segunda capa del entrenamiento visceral. Uno le puede agregar varias capas a la tarea y las tareas pueden convivir entre sí. La tarea no tiene por qué ser única. Entonces, donde agrego una segunda capa, una tarea complementaria a la primera, estoy escalando las necesidades de tipo de scanning, estoy escalando la percepción del deportista, estoy escalando la toma de decisiones, todas, todos elementos que el cerebro tranquilamente lo puede hacer. No es necesario simplificarle en exceso la tarea al deportista. Todo lo contrario, cuanto más complejo sea, mayor adaptación va a haber. Eso sí, es necesario que esa convivencia con el error no melle la autoestima. Pero cuando uno está preparado y sabe que va a ocurrir eso, no hay autoestima que dañar, porque uno elige meterse en la jaula de los leones. Uno elige meterse ahí, convivir con los leones, a ver cómo nos va. Entonces, no hay problema, no hay ningún tipo de problema. De hecho, si vos mirás, los que más fácil realizan tareas de tipo visceral son los niños. Vos a un niño le podés proponer cualquier tarea de tipo visceral, que jamás se va a frustrar, porque tiene esa alma lúdica, esa alma de exploración, donde se cae 1000 veces y se levanta 1000 veces, y no hay ningún problema ni que se caiga ni que se levante. Así que imagínate que si niños pueden hacer tareas viscerales, ¿cómo no lo va a poder hacer un deportista de alto rendimiento? Y eso me lleva un De poco. alto rendimiento, de mediano rendimiento y de cualquier ámbito de rendimiento. Eso es lo que te quería preguntar, ¿vos lo ves, o sea, para un M15 o lo que sea también o no? Por supuesto que sí. El tema es la habilidad para diseñar las tareas, ¿no? Eh, sí tengo casos de integrantes de staff de cuerpos técnicos que después de haber leído el entrenamiento visceral han salido a aplicar a tontas y a locas y me han dicho como que en algunas tareas los jugadores se han sentido frustrados. La realidad es que si bien no es complejo de hacerlo, tampoco es hacer cualquier cosa. No, tiene que tener un criterio, tiene que tener un análisis. En el peor de los casos, la misma tarea te va a decir si te estás pasando de revoluciones con lo que le estás proponiendo a los deportistas. Pero si no quieren ir por todo de entrada, es muy fácil, es tarea principal más una tarea secundaria muy pequeñita, muy simple.
y vamos como en la hornalla, como en la cocina, vamos levantando la perilla, de a poquito. Entonces ahí sabes que nunca te vas a equivocar. Vas de a poquito, no hay apuro. Porque al fin y al cabo, ese poquito para el deportista es un montón, porque nunca hizo entrenamientos viscerales. ¿Entendés? Es un arte. Yo creo que todo es un arte. Diseñar un entrenamiento, una tarea física sin balón también es un arte. Y hacer el game plan es un arte. Y pasarle las manos en el masaje a un deportista es un arte. Es una mezcla de arte y ciencia en realidad, ¿no? Ese scanning que hablabas recién me hizo pensar en Messi en ese pase que hizo el otro día. Es decir, cómo lo vio, un poco cómo llega Messi a eso, es un poco eso. ¿O qué pensás? Bueno, sí, si es la jugada que yo estoy pensando, es el pase que filtra en el área Sí, esa, que decís, ¿cómo hizo? que después te la devuelven y él convierte el gol. Esa es. Exactamente. Uno que no se ve ni en el Bueno, video dónde está el otro jugador. exactamente, exactamente. Uno para ver eso necesitaría de tener una imagen y ponerse a mirar y decir, ah, ahí hay una línea de pase abierta. Y él la ve en el área, en contextos de mucha densidad de jugadores. Bueno, y obviamente lo hace de forma inconsciente. De hecho, él lo ha dicho, no es que es algo que yo interpreto la mente de Messi, lo ha dicho Messi, que él no piensa, que él no piensa, que él todo le fluye. Entonces, bueno, un poco se trata de eso, ¿no? De generar esos contextos en el entrenamiento, conviviendo con los contextos tradicionales también, ¿no? No estamos hablando, en el entrenamiento visceral soy muy claro, muy claro. Yo no intento reemplazar ninguna metodología de entrenamiento, no es mi interés eso. Mi interés en todo caso es poder sumar un aporte que pueda complementarse con los aportes existentes. Simplemente eso, nada más, hacer un pequeño aporte. En un momento, como decís, no es que digo no hay que hacer ningún drill, pero también le agregás esa parte, digamos. No es que no hay que hacer ningún drill, pero tampoco hay que hacer todos drills. Exacto. Son más pro juego, entonces. Cuando era más joven, cuando era más jovencito, era más pro drill, ¿no? ¿Por qué? Porque también en el drill se juega un poco nuestro ego, se juega un poco nuestra profesión. Es decir, yo estoy enseñando y yo estoy explicando y la realidad es que si uno consigue hacer unos diseños de tareas, unos diseños de juegos y desarrolla un arte en eso, va a lograr que el deportista aprenda más, progrese más que de esas formas tradicionales de drill. Y no implica que el entrenador en esa tarea de tipo lúdico no intervenga. Simplemente que no va a estar interviniendo todo el tiempo y va a intervenir solamente donde es necesario intervenir. Sí estoy convencido, pero para estar convencido de esto tuvieron que pasar muchos años, eh, que un buen juego enseña mucho más que cualquier drill, que cualquier explicación. eh, y ahí es donde está el arte, ¿no? De generar esas tareas en las cuales uno eh, pueda estar haciendo mucho más en la misma tarea, porque al fin y al cabo lo que terminás haciendo es optimizar el tiempo. No es lo mismo someterte a un débil estímulo perceptivo en 5 minutos que someterte a múltiples estímulos perceptivos en la misma unidad de tiempo. Entonces, lo que hago es optimizar mi tiempo de entrenamiento. Y ahí es donde hay ganancia, porque el tiempo dedicado a entrenar, si bien un futbolista profesional tiene todo el día, el tiempo dedicado a entrenar es limitado.
Entonces, esa hora y media que están en el campo, hay que hacerla rendir al máximo. Hay que hacerla rendir al máximo. Y para hacerla rendir al máximo, ese entrenamiento tiene que significar un reto en la mente de ese deportista. Tiene que irse retado del entrenamiento. ¿Por qué? Porque además, si eso ocurre, después esa cabecita va a quedar procesando, queda desafiada no solamente en el entrenamiento, queda desafiada después cuando vuelve al hogar, queda desafiada cuando duerme la siesta y queda desafiada buscando soluciones, aún hasta cuando duerme por la noche, porque durante la noche es donde se produce todo este proceso de reorganización de lo que se vivió en el día, consolidación de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el deportista viene al entrenamiento y no hay nada que lo rete, no hay nada que lo sorprenda, no hay nada, esa cabecita no tiene nada para reorganizar. Queda en el mismo estadio, no mejora. Quizá no empeore, pero tampoco va a mejorar. Somos una especie que necesitamos ser desafiada constantemente para evolucionar. De hecho, hemos llegado hasta acá como especie porque hemos sido sometidos a grandes desafíos. Me lleva a dos cosas. Una, que Haaland dijo hace poco que lo más importante del mundo para él era dormir. Y lo segundo, una frase creo que el libro de entrenamiento visceral, el uno, que en algún momento mencionás de que en una rutina repetitiva puede ser buena muscularmente, capaz lo estoy hablando en criollo, pero no para generar nuevas sinapsis, para no generar mucho aprendizaje en el cerebro, digamos. Claro, y básicamente es así. Lo que ocurre es lo siguiente también, pero nosotros tenemos mucha tradición de entrenamiento técnico disociado de interpretación de la situación de juego. Muchísima historia tenemos en eso. También tenemos mucha historia en cuanto a entrenamiento físico disociado del juego. Entonces, claro, es difícil, es difícil. Estamos en... Sí es cierto que estamos en una época maravillosa de apertura y de entender que las cosas son bastante más complejas de lo que creíamos hace algunos años, especialmente en cómo entrenar y cómo elevar el nivel de nuestros deportistas. Esa secuencialidad lógica pero incompleta, por suerte la estamos superando. Así que bueno, yo entiendo que van a venir todavía épocas mucho mejor en este sentido. Soy fanático del holismo, ¿no? De una interpretación holística. Una interpretación holística abreva de la mayor cantidad de posibilidades posibles y desconfía absolutamente de secuencialidades después de A viene B, ¿no? Entonces, uno cuando entra su cabeza entra dentro de esa perspectiva de holismo, de sistemas complejos, etcétera, 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 te das cuenta que siempre estás incompleto para abordar la situación, porque hay tantos puntos de vista, tantas formas de abordarlo, eh, eh, que te das cuenta que siempre te quedas corto. Entonces, y eso es lo que te obliga también a seguir superándote, por otra parte. Así que se vuelve muy apasionante. Me hiciste pensar como que cuando decís después de A no hay B, es que como que en el deporte muchas veces no hay siempre es así. Depende. En realidad, B es una de las tantas alternativas después de A. Claro. B es una alternativa después de A, pero existen millones, millones. Y más en deportes, y mucho más en deportes de equipo, que es lo que estamos hablando, ¿no es cierto?
en un lanzamiento de jabalina, es probable que después de A venga B y siempre venga B, ¿no? Pero en un deporte de equipo, la cantidad de posibilidades. De hecho, la misma situación de juego que parece idéntica, no lo es, porque si la mirás con ojos más profundos, uno va a notar que no es exactamente igual, que ocurrieron, que a simple vista es igual, pero que han ocurrido cosas diferentes, o el espacio fue diferente, o la distancia del pase fue diferente, o el desmarque fue más corto, más largo, la pelota fue golpeada con mayor o con menor fuerza, en fin, infinito. Esos deportes de equipo y ese es el abordaje, me parece, que necesitamos tener para poder seguir creciendo en la evolución de cómo preparamos a nuestros deportistas en deportes de equipo. Así como yo te leo a vos y me vuelvo loco, ¿vos a quién lees y te encanta leer o qué disciplinas o qué actividades, lo que sea? Leo mucho neurociencia, leo mucho psicología evolucionista, me interesa mucho cómo hemos llegado hasta acá como especie, me interesan muchísimo los procesos de adaptación. Eh, Te diría que esas son las dos disciplinas en las cuales más estoy leyendo en la actualidad, pero también he leído grandes filósofos, he tenido libros que han impactado muy fuertes. Cuando era más chico, por ejemplo, leí un libro que me obligó a ser un... Ese libro básicamente me obligó a ser un inconformista y un perfeccionista, que se llama El hombre mediocre de José Ingenieros, que es básicamente una patada en el culo que te empuja a progresar. Eh, pero como básicamente soy un ecléctico, leo de todo, absolutamente de todo. Cualquier tema puede maravillarme y de cualquier tema tomo analogías que después termino introduciéndolas en mi trabajo, de cualquier tema, absolutamente de cualquiera. Porque en el fondo todo está absolutamente conectado. El tema es ver y entender dónde puede conectar, dónde conviene conectar. Lo decía el mismísimo Steve Jobs, la creatividad es conectar cosas. Eh, si él que anticipó todo este mundo de, bueno, yo estoy usando la computadora que diseñaron ellos. Eh, lo mejor que uno puede hacer es ir leyendo paralelamente, ¿no? Tener lecturas acerca de la propia especificidad de su trabajo, de su profesión, y a la vez ir leyendo cualquier otra cosa, justamente para ir produciendo esas sinergias que nos permiten llevar elementos de un mundo a otro. ¿Qué ejemplo tenés de algo que hayas conectado vos que digas, che, zarpado mi poder creativo? Me imagino que más de uno, pero Eh, y queda un poco feo hablar no pasa nada. queda un poco feo, pero no te sabría decir una en especial en este momento, no te sabría decir. Si me acuerdo de alguna en la medida que vamos conversando, te voy diciendo, pero sí estoy seguro que, bueno, por ejemplo, ahí me acordé de una. El libro Parking de Bus es un libro donde justamente hago eso, ¿no? Llevo al fútbol elementos tácticos, medios tácticos, fundamentos tácticos del balonmano al fútbol, del balonmano al fútbol. Ahí hay un ejemplo. Yo no diría que eso es lo más creativo que he hecho, pero sí puede servir como un ejemplo
para entenderlo. ¿Por qué? Porque hasta que yo sepa, hasta ese momento, no se había escrito ningún libro donde se llevaban las enseñanzas o las especificidades del balonmano al fútbol. No había ninguno. Entonces sí podemos tomarlo como un acto creativo. Supongo que Guardiola, ladrón de ideas, también supuso un acto creativo, porque hasta ese momento que yo supiese, y de hecho hice una investigación de mercado bastante grande antes de publicarlo, no existía ningún libro de creatividad e innovación en el fútbol, ¿no es cierto? Entonces, supongo que también esas dos decisiones y esos dos productos tuvieron un tinte creativo. Es una obra de arte. Una cosa que me encanta es las predicciones. Es como, bueno, cómo va a ser el futuro. Eso es como una técnica creativa, ¿no? Bueno, de hecho, el arte de predecir está sustentado primero en el arte de imaginar, ¿no? Eh, y no deja de ser un acto creativo. De hecho, hay centenas de películas que, que han anticipado también el futuro. Películas de ciencia ficción han anticipado el futuro. Y no fue otra cosa que un acto de imaginación al momento de escribir un guión. Porque un poco también uno cuando está intentando predecir el futuro, de alguna forma también lo está creando. Yo tengo claro algo, que es que cuando a alguien se le ocurre un avance disruptivo, ese avance disruptivo está ocurriendo en la cabeza de varias personas a la vez en el mundo. Está ocurriendo en la cabeza de varias personas a la vez. Ha habido muchas innovaciones que lo han demostrado. El tema es bueno, ¿no? ¿Quién avanza más rápido? ¿Quién avanza mejor? Eh, Probablemente haya existido, entre comillas, el entrenamiento visceral en otras cabezas también, ¿no? Y de hecho, algunos quizá cuando lo leen decir, pero pucha, es un poco lo que yo también a veces he intentado hacer, y está, ese avance, por suerte, se encuentra en muchas cabezas a la vez. No son privilegios de una mente única. Que requieren coraje también, Germán, porque y romper el molde y traer nuevas ideas también para mí requiere un poco de coraje, porque tiene Sí, resistencia al cambio el hombre. totalmente, totalmente. Ocurre lo siguiente, en ese punto en particular. Las primeras veces que uno intenta romper el molde, eh, tiene más cuidado, lo hace de forma más temerosa. Es como que uno necesita ganar confianza en eso. Ahora, una vez que estás lanzado en esa carrera, ya no te importa nada, ¿entendés? Ya no tenés miedo de nada. Claro. Entonces, ya no es coraje, ya se vuelve hábito. Y nada, cuando uno convive con la innovación, con la creatividad, también tiene que aceptar los prejuicios del otro, los miedos del otro, las evaluaciones hipercríticas del otro, y probablemente algunas definiciones a veces un poco duras. Pero nada, es un poco parte de lo que te toca con tu tarea, con tu profesión, con tu especialidad. Si uno no puede convivir con eso, es como un boxeador que no puede convivir con las trompadas, no puede ser boxeador. Y en este caso, los que nos dedicamos a este mundo fascinante de crear e innovar, que repito este punto que me parece central, no es crear e innovar por el solo hecho de crear e innovar, es crear e innovar para ayudar a un determinado equipo a mejorar su rendimiento
para que pueda ganar más cantidad de juegos y partidos. Esta creatividad y esta innovación tiene un objetivo claro, y ese objetivo es práctico. Las cosas más creativas que no ayudan a ganar valor a un equipo no sirven para nada. Simplemente sirven para decir qué lindo, qué llamativo, qué novedoso, pero tiene que agregar valor. El entrenamiento visceral agrega valor. No es que es algo llamativo, no, agrega valor, y agrega valor práctico. Y así tiene que ser cada una de las ideas con las cuales un staff busca su evolución, ¿no? Buscar mejorar, buscar progresar y bajarlo de forma práctica. Germán, te hago una última pregunta, pues ya estás siendo demasiado generoso con tu tiempo. Preguntó un Julián Fenoglio, un amigo, pregunta, ¿qué tip me das de creatividad? Si tuvieras que dar un tip, una sugerencia. Sí, muy simple, que a partir de ahora mismo él empiece a no aceptar nada tal cual es. Es muy simple. Entonces, en la medida que él vea una silla y piense qué otras cosas puede hacer diferentes a la silla, o qué otras aplicaciones tiene una silla, o cómo podemos hacer una silla diferente, cuando te hagas todas esas preguntas acerca de algo, significa que ya estás en el camino de la creatividad. Espectacular. Bueno, Germán, muchísimas gracias por tu tiempo. Para mí es un enorme honor compartir un mate con vos. Bueno, no, el honor es mío de poder sumar algo para vos y para toda la gente que te sigue, así que muy agradecido y nos vemos pronto.